En esta lección veremos en qué consiste el principio de sustitución de Liskov y haremos un primer código en el cual veremos cuáles son los problemas que tenemos si no lo utilizamos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el tercer principio, que es el principio de sustitución de Liskov. Este principio nos dice que los objetos de clases hijas deben de poder sustituir a los objetos de las clases padre sin ocasionar problema. Bueno, es un caso típico de polimorfismo, ¿no? En el cual yo puedo tener, por ejemplo, una clase que es la clase mascota, que es mi clase padre, y luego de esa tener algunas clases hijas, como podría ser perro, gato, pez. Muy bien, hasta ahí no va ningún problema porque nosotros podemos llevar a cabo el uso del polimorfismo. Sin embargo, puede que alguna de estas clases hijas que nosotros estamos teniendo, haga alguna modificación a un método que afecte el comportamiento inicial de la clase padre, de la clase mascota. Supongamos que pez hace una modificación a un método y entonces, bueno, cuando nosotros hagamos uso del polimorfismo y llevemos a cabo la invocación del método, en lugar de utilizar la versión de la clase padre, que es la que se espera y la que necesitamos, se invocaría la versión de la clase hija. Y de esa manera tendríamos un problema ahí. Entonces, cuando nosotros hagamos uso del polimorfismo, los objetos de las clases hijas deben de poder sustituir aquellos de la clase padre, pero sin poder ocasionar ningún tipo de problema. Cuando nosotros hacemos uso de este principio, bueno, pues obviamente va a ayudar al mantenimiento y mantenemos la funcionalidad y al mismo tiempo conservamos las clases derivadas, es decir, mantenemos la funcionalidad de la clase padre, pero bueno, pues también vamos a mantener todo aquello que es propio de la clase hija. En pocas palabras, y para no hacernos bolas, este principio no es otra cosa más que el uso correcto del polimorfismo. Así de sencillo está esto. Bueno, ¿qué ventajas nos va a dar este principio? La primera es que desde luego va a ayudar al mantenimiento porque nosotros vamos a poder ir directo al comportamiento que nos interesa, que necesitamos modificar, que necesitamos corregir algún problema o lo que sea. Entonces el mantenimiento realmente se vuelve mucho más sencillo y también va a promover la reutilización de código. Gracias a este principio, bueno, pues vamos a tener esas grandes ventajas que nos da también el polimorfismo en términos de poder llevar a cabo reutilización de código. Más aparte también todas esas ventajas del polimorfismo de poder tener comportamientos nuevos dependiendo de la especialidad de la clase en particular que nosotros tenemos. Como cualquier otro principio, al igual que ventajas, pues tenemos desventajas. La desventaja principal es que es mejor colocarlo en la etapa de diseño. Realmente implementar este principio en software que ya ha sido creado, si no se implementó desde el inicio, es bastante complicado llevarlo a cabo. O sea, se puede complicar muchísimo tratar de meterlo en un software que ya ha sido creado y que no se colocó desde el inicio. Entonces, por favor, cuando hagan uso de este principio de diseño, desde el inicio de su proyecto, que ya vaya pensado para hacer uso de él. También, bueno, desde luego se debe de manejar bien el polimorfismo para usarlo apropiadamente. Entonces, todo aquello relacionado con polimorfismo deben de conocerlo muy bien para poder aplicar este diseño de la forma apropiada, este principio de diseño de la forma apropiada. Entonces, bueno, pues esta es la parte teórica. Como en todas las demás lecciones, vamos a hacer primero un código en el cual no estamos aplicando el principio de diseño para poder identificar qué problemas podemos tener y luego ya en la próxima lección hacemos el refactor del código para solucionar los problemas aplicando el principio en particular. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Visual Studio y empezamos a trabajar con esto? Aquí en Visual Studio, por favor, creen un nuevo proyecto. Yo le puse de nombre Liskov y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a tener una clase
que va a ser la clase noticiero, y de esa clase vamos a producir una clase hija que va a ser la clase radio. Y vamos a checar cuál es el problema que nosotros podemos tener si no aplicamos nuestro principio de sustitución del scope. Bueno, ¿qué es principalmente el problema? El problema es que vamos a perder funcionalidades de la clase padre cuando nosotros intentemos utilizar una instancia de una clase hija adentro de una variable de la clase padre. Sé que esto suena medio confuso, pero yo creo que ya con código va a resultar más sencillo. Entonces vamos por favor primero a crear nuestra clase noticiero. Entonces aquí tenemos clase noticiero. La clase noticiero va a tener un string que le estamos llamando mensaje. Luego tenemos un constructor en el cual recibimos una cadena del exterior y la colocamos en nuestra variable interna de mensaje. Ahora tengo aquí código comentado que en este momento no le vamos a hacer caso, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vamos a crear nuestra primera versión del método muestra. Entonces lo hacemos de la manera habitual, public void muestra, y simplemente estamos imprimiendo el mensaje. Dice desde el noticiero tal, y aquí está el mensaje. Esto desde el noticiero para que nosotros podamos identificar que es nuestra clase noticiero quien está llevando a cabo esa impresión. Perfecto, entonces la clase noticiero es la clase padre, es una clase muy sencilla, y bueno, pues vamos entonces nosotros a aprovechar todo esto para llevar a cabo la creación de una clase hija que va a ser la clase radio. Entonces, por favor, adicionen una nueva clase que es la clase radio. Ahora, nuestra clase radio, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener una herencia de noticiero. Su padre es noticiero. En el constructor, bueno, vamos a recibir también una cadena y se la estamos mandando al constructor de la clase padre. Aquí está, no hay ningún problema. Ya noticiero tiene todo el código necesario para llevar a cabo la asignación, entonces no hay ningún problema. Pero resulta que radio necesita su propia forma de hacer el muestra. Ok, no queremos utilizar el muestra de noticiero, sino que tenemos que hacerlo al estilo de radio. Perfecto, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues vamos a crear una nueva versión de muestra. Entonces hacemos public new void muestra. Y adentro simplemente llevamos a cabo la impresión del mensaje. Entonces dice desde el radio tal, y tenemos mensaje. Pero vean, estamos creando nuestra propia versión. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra clase noticiero, tenemos nuestra clase radio y vámonos a program para hacer algo muy sencillo. En este momento voy a comentar esto que tenemos acá para que hagamos nuestra primera prueba. Y vean, aquí estoy creando una variable de tipo noticiero que está referenciada a una instancia de tipo noticiero. Noticiero con noticiero. Y aquí estoy creando una variable de tipo radio que está referenciada a una instancia de tipo radio. Radio con radio. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Vamos a compilar y ejecutar. Y veamos qué es lo que tenemos. Dice, desde el noticiero, hola a todos. Desde el radio, ¿cómo están? Entonces, está funcionando perfectamente. Mi variable mi noticiero está ejecutando el código de noticiero. Mi variable mi radio está ejecutando el código de radio. Está todo funcionando tal y como nosotros lo esperamos. Pero vamos a colocar el código que está aquí abajo, que es donde vamos a intentar hacer uso del polimorfismo. Entonces tengo noticiero sustitución es igual a new radio. Estamos probando. Ok, ¿esto es válido? Claro que es válido, es polimorfismo. Recuerden que al fin y al cabo radio es un noticiero. ¿Por qué? Porque radio es hijo de noticiero, entonces radio es un noticiero. Una instancia de radio puede ser referenciada por una variable de tipo noticiero sin ningún problema, es polimorfismo. Ok, entonces hago noticiero sustitución es igual a new de radio. Una variable de tipo noticiero está guardando una instancia de tipo radio, lo cual se puede gracias al polimorfismo, pero lo que nos interesa es el comportamiento. Entonces vamos a poner sustitución.muestra.
Aquí antes coloqué una impresión de unas rayitas para separar y que sea fácil de ver el resultado. Muy bien, entonces vamos a ejecutar y veamos qué es lo que tenemos. Dice, desde el noticiero, hola a todos, desde el radio, ¿cómo están? Perfecto, eso ya lo habíamos visto y aquí tenemos desde el noticiero, estamos probando. ¿Cómo es eso? A ver, si yo tengo una variable de noticiero y estoy aquí con una instancia de radio, cuando hago el muestra, debería de decir radio estamos probando. ¿Por qué? Porque la variable es radio. Eso podemos pensar, pero realmente no está sucediendo. Se está invocando la versión de noticiero. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Tenemos algún error? No, en realidad no. En realidad se está llevando a cabo de acuerdo a las reglas del lenguaje. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, según las reglas del lenguaje que nosotros estamos utilizando, que en este caso es C# y que es muy similar para los demás lenguajes, cuando nosotros tenemos esto, es decir, tenemos una variable del tipo de la clase padre que apunta aquí a una instancia de una clase hija y se invoca un método, la versión de método que se va a utilizar es la de la clase padre. ¿Ok? Es regla del lenguaje, no estamos haciendo nosotros ningún error. Sin embargo, quizá no está funcionando de la manera como nosotros queríamos que funcionara. Entonces, mucho ojo con eso. No hay error desde la perspectiva del lenguaje, pero no es el comportamiento que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer una solución que aún no utiliza el principio de sustitución. Ok, entonces seguramente los que ya saben de programación orientada a objetos dirían, eso lo puedo corregir muy fácil. Simplemente a muestra lo tengo que colocar como virtual. Vamos a hacer esa versión. Ok, aquí está. A muestra lo estoy colocando como virtual. Aquí, public virtual void muestra. Y en la clase hija, en lugar de utilizar el new, utilizo un override. Esto es totalmente válido, está bien. Y vamos a ver el comportamiento que nos daría esto. Entonces procedo a compilar y ejecutar. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Permítanme, voy a colocar a program para que podamos ver esto. Bueno, tenemos desde el noticiero hola a todos, que es esta parte. Desde el radio, ¿cómo están? Que es esta parte. Y ahora tenemos noticiero sustitución es igual a new de radio, estamos probando. Y vean que cuando tenemos sustitución.muestra, nos sale desde el radio, estamos probando. ¿Por qué? Porque también dentro de las reglas del lenguaje, que también es muy similar en otros lenguajes, cuando nosotros tenemos un método que es virtual y esta instancia se está guardando en la clase padre, al momento de invocarse ese método, se va a utilizar la versión de la clase hija. Por eso, en esta ocasión, nosotros estamos teniendo desde el radio, estamos probando. Perfecto, ¿esto es válido? Sí. ¿Se usa? Sí. ¿Se usa mucho? Sí. Pero aquí estamos teniendo también un problema. Ya estamos teniendo la ejecución que deseamos, lo cual está bien. Sin embargo, estamos teniendo un problema que va a pasar desapercibido la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no es un problema de lógica, no es un problema de sintaxis, es un problema de diseño. Y es que al momento que nosotros estamos haciendo el override, estamos perdiendo totalmente la funcionalidad de la clase padre. ¿Por qué? Porque ese código de muestra de mi clase padre ya no existe para radio. Entonces acabo yo de perder esa funcionalidad de una clase padre. Y ahí es donde nosotros tenemos que utilizar el principio de sustitución. ¿Para qué? Para que la clase padre no pierda funcionalidades y nosotros aún así podamos conservar los comportamientos de las clases hijas. Muy bien, pero bueno, el refactor para lograr eso lo vamos a ver en la próxima lección. Espero que esta lección les haya resultado útil. Y bueno, si tienen alguna duda con relación a la parte de new, a la parte de virtual o de override, por favor visiten el playlist de programación orientada a objetos que se encuentra aquí en mi canal. Ahí lo pueden verificar. Recuerden, no estoy diciendo que hacer uso de ellos esté mal, simplemente estamos viendo
qué posible problemática podemos tener, que en este caso es la pérdida de la funcionalidad de la clase padre que quizás a futuro nos podría hacer falta. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.